Buenas tardes. Para continuar con otro ciclo de seminarios, tenemos el agrado de tener con ustedes hoy al profesor Gastón Carballo. Él es doctor en Ecología y Biología Evolutiva de la Universidad de Chile y actualmente es profesor de la Universidad Católica de Valparaíso, del Instituto de Biología, y nos va a contar su investigación en torno a la propagación del lúcumo y también nos va a explicar sobre un problema emergente que tenemos ahora, que es la contaminación por microplástico y cómo esto podría estar afectando a la flora nativa en Chile. Así que, sin más, dejamos al profesor. ¿Tiene un micrófono, profesor, a mano? Muchas gracias por la invitación. Voy a partir con la segunda parte de la charla, que tiene que ver con el tema de los microplásticos, y después, si queda algo de tiempo, reviso lo de los lúcumos, que es algo más antiguo, que realizamos hace unos años atrás con Cristian. Que voy a hablar es un tema que he venido desarrollando hace algunos años, específicamente de la pandemia. Ahí partí con el tema de los microplásticos, que me llamó la atención porque es un tema emergente que está presente, digamos, en todos los sistemas. Yo trabajo principalmente con polinización y me empecé a preguntar si en temas de polinización había algo relacionado con esto, y desde ahí comencé en el estudio de las plantas, en el fenómeno de polinización también, y fui dándome cuenta que había un vacío en conocimiento. O sea, no se sabe casi nada respecto a los microplásticos y los efectos sobre las plantas, y más específicamente sobre la polinización. Entonces, por ejemplo, estos son, lo voy a ver someramente más adelante, pero este es un abejorro exótico que nosotros colectamos desde terreno y los entrenamos de cierta manera, los pasamos por un tubo donde los llenamos de microplástico, y todo lo que ustedes ven aquí es un abejorro que está infectado. Ya voy a hablar un poquito más adelante de cuál es el motivo de que uno haga esto. Entonces, lo primero es pensar cuánto plástico ha producido la humanidad. Y es una cifra bastante dramática. La cantidad de plástico duplica toda la biomasa animal. Entonces, hasta la fecha, en un artículo que fue publicado el año 2020, se ha estimado que la masa de bioplástico llega a 8 gigatoneladas, lo que duplica a toda la masa animal. Y pensar que hay más plástico que animales, eso obviamente es una señal de alerta bastante grave, y sin duda uno podría empezar a pensar de que eso tiene efectos sobre los organismos y los ecosistemas. La historia del plástico parte a principios del siglo XX con el señor Bakelite, que inventó un primer tipo de plástico que de hecho lleva su apellido como producto, la baquelita. Eso fue en el año 1907, y posteriormente con las guerras mundiales se genera este desarrollo tecnológico que termina, ¿no es cierto?, a finales de los años 40, de la década del 40, principios de los 50, con ya los procesos masivos de producción de plástico. El plástico, para simplemente definirlo de alguna manera, es un polímero de muchas cadenas de carbono que van unidas, y estas cadenas de carbono generalmente derivan del etileno y se van generando distintos tipos que ya vamos a definir. Esta es la curva de crecimiento del plástico, la producción en millones de toneladas. Ustedes pueden darse cuenta que a partir más o menos de la década de los 80 comienza esta gran aceleración. La humanidad ha dejado esta basura plástica en la Luna. El caso más emblemático es esta bandera de nylon que llevaron los astronautas estadounidenses en el año 69. El plástico está tan omnipresente que también se considera como la marca, o una de las dos marcas. La otra es la radiación nuclear, y el plástico sería la segunda marca de la presencia humana en el planeta, de lo que algunos científicos llaman el antropoceno. Entonces, si uno revisa sedimentos marinos, sedimentos lacustres, y se hace un análisis de lo que hay en estos sedimentos, se puede observar que hay un depósito de plástico que aquí está marcado en la línea negra, que va a la par con la producción de plástico mundial. ¿Ya? Y los tipos de plástico que uno puede encontrar en un sedimento son bastante variados y de distintas formas, distintos tamaños, principalmente fibras y fragmentos. ¿Ya?
algunos films también como esto. Aquí simplemente puse glóbulos rojos para que ustedes tuviesen una noción más o menos de cuántos son los tamaños. Son al menos 100 veces más grandes que un glóbulo rojo estos plásticos que estamos viendo acá. Ahora, si uno quiere hablar de plásticos y microplásticos en particular, lo primero que tenemos que tener en consideración es que existen distintos tipos químicos. Estos son los más conocidos, los que eventualmente, los 6 primeros son los que nosotros tenemos la potencialidad de reciclar. Existe otro grupo que se llama el grupo 7, donde pueden haber de cientos a miles de otros tipos químicos de plástico, pero generalmente estos son los plásticos que son más comunes de encontrar en el uso cotidiano que nosotros le damos. El PET, el HDPE, que es donde vienen los envases de detergente principalmente, el PVC, que son todas estas tuberías, que es altamente tóxico porque tiene cloro en su estructura, el LDPE, que es donde vienen los paquetes de fideo, paquetes de arroz, el PP, que es uno bastante importante en términos agrícolas, porque es con el que se construyen las mangueras, con el que se construyen los cobertores de los invernaderos, y está el poliestireno, que lo conocemos nosotros comúnmente en su forma de Plumavit, pero también constituye estas cajas de los antiguos CD que coleccionaban las personas. Y obviamente el PET, que son las botellas. Estos son los plásticos más utilizados, generalmente se usan y en un poco tiempo después se botan. Los plásticos no solamente se separan en términos químicos, sino que también de acuerdo a su tamaño, y de acuerdo a su tamaño pueden tener también distintos impactos sobre los seres vivos. Entonces hay una clasificación que habla de microplásticos, aunque no es un concepto que haya un consenso general. Se habla que un microplástico es cuando el fragmento que yo estoy observando es menor a 5 milímetros o 0,5 centímetros. Entonces, por convención, un microplástico es un fragmento que mide medio centímetro, ¿ya? 5 milímetros. Pero dentro de los microplásticos nosotros podemos pensar que hay una variedad de tamaños también. Entonces se habla de microplásticos grandes, microplásticos pequeños, que irían de 1 micrón a 1 milímetro, y después tenemos los nanoplásticos, que ya esos son muy pequeños. Ahí también esta clasificación no es un consenso global, no es un consenso que toda la comunidad científica haya abrazado. Hay algunas propuestas que dicen que los nanoplásticos son de 100 micrones hacia abajo, ya eso algunos autores. Yo utilicé esta porque me parece que es visualmente atractiva, y hacia el otro extremo tenemos los mesoplásticos, macroplásticos y megaplásticos, ya cuando uno se encuentra, qué sé yo, una silla botada o un balón botado en la playa, eso ya vendría a ser un megaplástico. Los efectos van a ser distintos. Por ejemplo, a este nivel los plásticos generan sofocación, asfixia, pueden bloquear los tractos digestivos, principalmente de los distintos animales con los que se ven involucrados, pero también van a tener efectos en las plantas. Si nosotros nos ponemos a pensar, mucha gente cuando va en la carretera y ve las bolsas plásticas que están encima de los arbustos, encima de las plantas, eso bloquea básicamente el acceso de la luz a las plantas y bloquea también el acceso a los polinizadores, si lo pensamos de cierta manera. En términos de microplásticos, ya los efectos también pueden ser a nivel de conductuales, obviamente a nivel fisiológico, e incluso ya a nivel de nanoplástico los efectos son de disrupción de estructuras metabólicas, ya que pueden afectar procesos enzimáticos a nivel de ADN, y hay una cierta prevalencia que a lo mejor de enfermedades que tienen que ver con presencias de plásticos muy pequeños. Yo acá en la charla me voy a centrar principalmente a hablar de microplásticos, o sea, en esa escala, de los 5 milímetros hacia atrás. Ahora, ¿de dónde vienen los plásticos o los microplásticos? Hay dos fuentes que se reconocen, o dos tipos de microplásticos de acuerdo a la fuente. Uno es lo que se llaman microplásticos primarios, que en el fondo son todas aquellas pequeñas partículas que fueron diseñadas de esa manera para algún uso particular. Por ejemplo, la pasta de dientes, dientes blancos, que uno compra, que uno siente que viene con una especie de sustancia abrasiva, eso es microplástico, y eso está diseñado para que nosotros lo utilicemos. Ya los detergentes, estos biodegradables, qué sé yo, que es súper blanqueadores, también son fuentes de microplástico, porque esas microesferas son justamente microplásticos.
Otro tipo de material primario es mucho de nuestra ropa. Ya nuestra ropa principalmente, ya poca la ropa que es natural de algodón o de lino, mucha está compuesta de fibras de microplástico. Pero por otro lado, todos los objetos plásticos que nosotros producimos se van degradando en el ambiente, no permanecen para siempre. Y en esa degradación se genera lo que se conocen como los microplásticos secundarios. Entonces, la mayoría del plástico, aquí hay una estimación entre un 70 y un 80% del plástico que se puede encontrar en los océanos abiertos, viene de estas fuentes, de la bolsa que se la llevó el viento y que por efectos de abrasivos, ya sea del ambiente, de la radiación solar o algún agente físico, va generando ruptura de este material. Entonces, esto de las bolsas biodegradables, es verdad que se degradan, pero se degradan a microplástico. No es que el plástico desaparezca del ambiente. Entonces, estas son las dos fuentes principales de plásticos, digamos fuentes en términos de producción. La otra clasificación que uno debiese hacer, aparte de la química, aparte del tema de los tamaños y aparte de la fuente, tiene que ver con las formas del microplástico. Esto es una imagen de lo que uno puede encontrar en una playa en la actualidad. Uno mete la mano, puede colar todo lo que hay ahí, separar la arena y darse cuenta que hay una serie de fragmentos que no son para nada regulares. Ya las formas del microplástico son bien irregulares y se reconocen formas esféricas, formas de fragmentos, formas de fibra, formas de film, formas de espuma, de pellet. Aquí en la espuma iría también lo que tiene que ver con la plumavit. Y los tamaños también son bastante variables. Aquí está marcado en términos de micrones. Estos vendrían a ser plásticos que superan la barrera del microplástico y de aquí hacia abajo empezaríamos a hablar de microplásticos. Ya hay algunos casos donde vamos a encontrar exclusivamente, por ejemplo, nanoplásticos, generalmente son fragmentos y esferas. Uno no encuentra otras formas tan pequeñas en la naturaleza. Ahora, como les decía en un principio, si hay más plásticos que biomasa animal, es obvio que esto debiese tener algún tipo de repercusión en algunos tipos de organismos. Entonces, microplásticos se han encontrado en todos los ecosistemas hasta ahora, incluyendo la Antártica, tanto marinos como terrestres, y también en diversos tipos de tejidos, tanto animales, plantas y también incluidos los humanos. Aquí solamente dos estudios que son bastante, digamos, polémicos, por decirlo de alguna manera, donde se ha descrito la presencia de microplástico en los tractos respiratorios de humanos y también en la placenta humana, que estos autores le llamaron la plasticenta a esta estructura. Encontraron en 6 personas embarazadas microplástico del universo de 6 personas que investigaron. Acá tenemos efectos en general. Esto es un metaanálisis. Aquí hay un resumen de información de una serie de estudios que se han llevado a cabo, donde se ven impactos de carácter positivo, que están hacia este nivel azul, o cuando no hay impacto en color rojo. Entonces, por ejemplo, si hay efectos conductuales, hay 25 estudios donde no han encontrado efectos de los microplásticos sobre la conducta de los animales, pero hay 29 estudios que sí lo han encontrado. Ya, por ejemplo, estructura y función de las comunidades biológicas, hay más o menos equiparados tanto estudios que no han encontrado efectos como estudios donde han encontrado efectos y estos verdes donde potencialmente han encontrado efectos. Por ejemplo, acumulación de microplástico, ahí hay muchos estudios donde sí se han encontrado. Efectos físicos, hay bastantes estudios que no han encontrado efectos, pero también hay otros estudios que han encontrado efectos. Entonces, los efectos de los microplásticos no están determinados, uno no puede decir con certeza si hay un efecto negativo, porque va a ser muy dependiente de cuál es el sistema que estoy estudiando, cuál es el tipo de organismo, en qué ambiente se desarrolla. Y eso requiere más investigación. Entonces aquí hay algunos ejemplos de estos impactos de los plásticos en general. Bueno, estas imágenes son bien dramáticas. Una tortuga muerta ahí en la playa, adosada o enredada en esto que ya sería un macroplástico, o las redes de pescadores que enredan, ¿no es cierto?, a los mamíferos,
o aquí un ave, ¿no es cierto?, que está sofocada, probablemente le cuesta respirar, no puede comer con esta bolsa plástica. En este caso, un cladócero, un organismo que es microscópico en el sentido no que sea unicelular, pero sí que cuesta detectarlo porque es muy, muy pequeño, un tipo de crustáceo que vive en agua dulce, una dafnia. Ustedes pueden ver aquí con una técnica especial que se utilizó cómo el microplástico se tiñe de color verde fluorescente y está dentro del organismo. O especie de organismo marino donde también está rodeado de fragmentos de microplástico. Entonces, ¿qué nos muestra esta imagen? Nos muestra que hay efectos y que estos efectos principalmente han sido estudiados sobre ecosistemas y organismos de carácter marino, más que organismos terrestres. Se sabe poco respecto a cuáles son los efectos de los microplásticos en la Tierra porque pareciera que están más diluidos que en el mar. Suena paradójico, pero en el mar los plásticos se depositan en la parte superficial, ¿no es cierto?, y son más detectables. Pero en los ecosistemas terrestres nadie está mirando si hay, o muy poca gente se ha dedicado a mirar si hay o no hay plásticos y cuáles pueden ser sus efectos. Entonces, si uno hace la comparación, los estudios que han evaluado los efectos de los plásticos y los microplásticos en ecosistemas terrestres, en organismos marinos, son muy, muy bajos comparado con lo que pasa con en ecosistemas terrestres muy, muy bajo comparado con lo que pasa en organismos marinos. Entonces eso justamente es lo que llamaba la atención, pero los organismos marinos también terrestres también pueden haber efectos y los efectos van a depender principalmente del tamaño del fragmento de plástico que yo esté mirando. Acá hay otra clasificación, si ustedes se fijan, nuevamente sobre 5.000 o bajo 5.000 micrones, que corresponde a 5 milímetros, a eso le llamamos microplástico, y aquí está marcado en 0,1 micrones, o sea, 100 nanómetros, lo que se designa nanoplástico. Mientras más grande el plástico, o el fragmento, o el trozo de plástico que yo vea, probablemente los efectos sean de carácter mecánico, o como dice ahí, físicos. Ya un bloqueo, una obstrucción, pero si nos vamos al otro extremo, cuando tenemos plásticos de muy, muy pequeño tamaño, lo más probable es que ellos tengan un efecto de carácter más químico sobre los organismos. Entonces, por ejemplo, a nivel más macro, podemos hablar de estos bloqueos, ¿no es cierto? Y los plásticos pueden estar presentes en las redes alimentarias, pueden reducir el crecimiento de ciertos organismos, pueden producir toxicidad letal o citotoxicidad general con desarrollo de malformaciones, enfermedades como tipo cáncer en animales. Ahora, ¿qué pasa para las plantas? Para las plantas se sabe, como les decía hace poco rato, poco. Pero este año apareció un artículo de un grupo de investigación europeo que hizo una síntesis de todos los estudios que han abordado el tema de los microplásticos. Ellos no solamente vieron el tema de los micro, sino que también de los nanoplásticos en plantas. Acá está más o menos el resumen de toda la información que encontraron. 42 estudios en plantas monocotiledóneas, 54 estudios en plantas dicotiledóneas, o sea, solamente hay 96 reportes respecto al efecto de los microplásticos en general. Si ustedes se dan cuenta, aquí incluso hay una especie de podio, ¿no es cierto?, donde aparece una lechuga, que ha sido la especie que más se ha estudiado con los efectos de los microplásticos. Luego tenemos al maíz y a la cebada, y luego al arroz, en este caso, en número 3, como las plantas donde más se ha estudiado los microplásticos. Acá tenemos los tipos de plásticos que se han estudiado, principalmente el PS poliestileno y polietileno son los estudios que más, o los tipos de plásticos que más han abordado los estudios. La mayoría de estos estudios, igual que lo que voy a mostrar yo, se han realizado en el laboratorio, algunos en invernadero, un 32%, y muy pocos en el campo. O sea, llevar experimentos de microplástico al terreno es algo que en realidad presenta una novedad en términos científicos. Y también cómo se exponen las plantas al microplástico. Lo principal es estudios hidropónicos o en macetas. Hay un 2% de estudios donde aspersan a las plantas con microplástico y solamente un 1% donde estos estudios han sido llevados al campo. En el lado izquierdo vemos algunos de los efectos. Aquí están, digamos, como un gran resumen. Los microplásticos reducen en general la biomasa, aunque también hay estudios que muestran que hay aumento, y hay algunos estudios que muestran
que no hay un efecto, o el efecto es neutro, pero la mayoría, si ustedes se fijan, la flecha roja indica que hay más estudios donde se ve que hay un efecto sobre la biomasa, sobre la longitud de las plantas. Las plantas tienden a ser más pequeñas cuando están expuestas a microplástico y las raíces también tienden a ser más pequeñas cuando están expuestas a microplástico. Uno puede ir mirando aquí exactamente cada una de las etapas de desarrollo, por ejemplo, en las etapas tempranas, los tallos de las plantas reducen la longitud, reducen la biomasa, en la germinación, en las monocotiledonias pareciera que no hay un efecto, pero las dicotiledonias sí lo reduce. Si ahora nos pasamos al crecimiento de la planta sobre el tallo, pareciera que no hay un efecto claro, eso por lo menos reportaron los autores, pero en términos del crecimiento de la plántula cuando está emergiendo, que es un tema que me imagino que a varios de ustedes les importa acá como tema de propagación, sí tiene un efecto negativo, ¿ya? Y uno puede medir cosas también en las plantas como aspectos fisiológicos, indicadores de estrés, respuesta al estrés se ven muy incrementados en presencia de microplástico y la clorofila, por ejemplo, se ve reducida en presencia de microplástico. O sea, en términos generales, los microplásticos sí tienen un impacto bien negativo sobre el desarrollo de las distintas etapas de la planta. Aquí solamente muestro un estudio, voy a mostrar un par de estudios, y más que nos concentremos en la parte de los gráficos, que ustedes fíjense en este panel, K versus L. Esto sería una planta sin microplástico, una planta de maíz. Este es un estudio que hizo un colega de la Universidad de Concepción junto a un grupo de España, y planta expuesta a microplástico. Claramente hay un efecto bastante importante en el desarrollo radicular, y eso está expresado en un montón de indicadores como el nivel de transpiración, la asimilación de carbono y la concentración de nitrógeno de la planta. Este es un estudio mucho más sofisticado que apareció el año pasado, creo que fue, no, el 2020, donde ya ensayan plásticos con distinta carga eléctrica, ¿ya? Porque los plásticos, al tener propiedades químicas, pueden adquirir ciertas cargas eléctricas y prueban cuál es el efecto de plásticos cargados de manera negativa y plásticos cargados de forma positiva. Se dan cuenta que estos plásticos de carga positiva pueden alterar o llegar a alterar el ADN de la planta y a producir daño en la membrana de la célula, y por lo tanto eso va a tener una consecuencia en el nivel de desarrollo que yo vea general de esas plantas. Van a ser plantas más pequeñas. Ya, la pregunta, bueno, está súper buena la charla, es bien dramático encuentro el tema. Y la pregunta va como a las huellas que dejan las plantas en su crecimiento. O sea, si se ha hecho algún estudio de los anillos de crecimiento y en qué momento las plantas empezaron a incorporar esos microplásticos en su estructura interna. Desconozco si hay algún trabajo. De hecho, yo me voy a tirar a la piscina y yo te diría directamente, no hay un trabajo de eso, porque me he dedicado a revisar en profundidad todo lo que hay de microplástico y plantas. Entonces no he visto un trabajo en ese tema de los anillos de crecimiento. Pero sí he visto, por ejemplo, que hay efectos, por ejemplo, el fuego o ciertos contaminantes, metales pesados, que sí quedan las marcas en los anillos de crecimiento. Yo no podría descartar de que no haya una acumulación de plástico en el crecimiento secundario de la planta. A ver cómo los ecosistemas están incorporando esto. Sí. Ahora, pensar en anillo de crecimiento de un árbol significa que a lo mejor voy a mirar el pasado 50, 100 años hacia atrás. Y en esos momentos la contaminación de plástico no era tan alta como es en la actualidad. Entonces también podría ser un indicador, o no, quizás no es el mejor indicador para buscar un efecto sobre los anillos de crecimiento por ahora. A lo mejor los árboles que están creciendo ahora lo van a manifestar en años más, pero si yo miro árboles antiguos, no sé, hace 50, 100 años, yo no esperaría encontrar microplástico ahí porque es un fenómeno nuevo. Y por ese lado yo te digo, no existe. Lo que sí hay es que hay mucha discusión respecto a qué pasa con el plástico cuando una planta está en el suelo. Hay plantas que simplemente lo acumulan en la parte externa, no lo translocan, por ende nunca llega al tejido conductor y no viaja hacia las hojas, ¿ya? Eso es una discusión que tiene que ver justamente con este tipo de cosas.
cuál es la carga química del plástico que se está utilizando. Ahora, también mencionar que muchos de estos trabajos que hay acá utilizan un plástico que es un plástico puro, comprado a una empresa química, donde son esferas perfectas, no el plástico que nosotros podemos encontrar en el ambiente. Entonces también hay bastante crítica respecto a eso. La idea es que uno utilice contaminantes que son, digamos, que están en el ambiente, más que ir a buscar una sustancia pura y con eso probar que hay un efecto. Entonces, lo que voy a mostrar a continuación en los resultados que hemos generado, justamente usamos ese tipo de plástico. Nosotros lo aislamos, lo purificamos de cierta manera y lo utilizamos para hacer estos ensayos. Bueno, muy interesante tu trabajo. Yo soy agrónomo. Tengo súper claro que somos algunos más contaminantes que otros, ¿ya? Pero yo estoy en la onda ya más, me estoy reprogramando. De acuerdo a tus estudios y a lo que has investigado, ¿hay algún grado de concentración o algunos sectores de Chile que tengan mayor concentración, algún foco, ¿cierto? Porque tengo entendido que frente a la costa de California hay una isla de plástico, de microplástico, y a lo mejor acá en Chile pasa algo parecido. Y lo otro, el tema de bosque nativo, a lo mejor va allá también el microplástico y va a ser un poquito complicado. Sí, en temas de concentración hay un solo estudio, que es un estudio internacional de un autor de apellido Corradini, que comparó la concentración de plástico de los suelos de Chile, no desde el mar. Estamos hablando ya de los suelos, de que puede afectar la agricultura, principalmente con ese objetivo, y él observó que los niveles de microplástico en los suelos chilenos son súper altos. Más alto que los que hay en Alemania, que es un país súper industrializado y que tiene una historia, digamos, de contaminación mucho más antigua. Entonces ya tenemos ese problema. No recuerdo bien dónde él tomó los datos de cuáles fueron sus sitios de muestreo, pero hablaba de varias partes por millón ya de plástico. Yo ese estudio lo utilizo, digamos, como base también para decir, mira, acá en nuestro país nosotros tenemos este potencial problema, pero yo no he investigado respecto a las concentraciones en los suelos, pero ya hay un estudio que mostró que las concentraciones de microplásticos dentro de un estudio como relativamente con varios sitios, y dentro de Latinoamérica, Chile es el que tiene los niveles más altos, en términos agronómicos, ¿ya? Y eso yo no sé, quizás muchos de ustedes cuando han viajado se han dado cuenta que hay varios invernaderos abandonados en la carretera, y ese plástico que se empieza a quemar y que se va con el viento, eso es lo que después va a quedar ahí en el suelo y que va a terminar en las plantas, ¿ya? De ahí viene la fuente. ¿Tú tenías otra pregunta? Sí, es que he visto varias veces que, por ejemplo, aparecen hongos que comen plástico o bacterias que comen plástico como una solución al problema. Y me gustaría saber cuál es tu opinión frente a eso. Mira, mi opinión es que mientras haya algo que contribuya a disminuir este problema, me parece bien. Y hay grupos de investigación muy potentes. Acá en la Católica de Santiago hay un grupo que hace bioinformática, o sea, ellos están buscando bacterias que tienen enzimas que degradan plástico en la Antártica. Y se han preguntado, chuta, evolutivamente, ¿por qué una bacteria en la Antártica va a tener la batería bioquímica para desintegrar plástico si nunca ha estado expuesta al plástico? Pero porque son compuestos de origen orgánico. Entonces, hay algo en el ambiente que puede tener, digamos, una estructura similar, y ellos a través de todas estas técnicas biotecnológicas están tomando esas bacterias, están aislando las enzimas y están haciendo bioreactores. Yo a principios de año fui a una reunión con este grupo de personas y vi cosas bien sorprendentes. Tienen bioreactores donde meten una bolsa plástica y en 24 horas no hay nada, y eso se convirtió en agua y en etanol, en un compuesto orgánico que uno eventualmente va a contaminar menos. Entonces a mí me parece positivo que haya líneas de investigación en ese sentido, pero digamos son bastante exclusivas. También se ha descubierto, por ejemplo, que hay tenebrios, que son estos tipos de coleópteros, que viven con asociación a ciertas bacterias que degradan plástico. Entonces los ponen a las bolsas plásticas en unas cámaras y los tenebrios se comen como que si fuera un muerto, ¿no es cierto? Como una persona que se murió, y degradan todo. Entonces hay investigación en esas áreas. A mí no me parece mal que se haga. ¿Sí?
Mi nombre es Francisco. Felicitaciones, Gastón, por la presentación. Los datos duros muy buenos. No sé si entendí bien, pero como que la pasta de dientes también traía polímeros de plástico. Sí, hay unas pastas de dientes que venden, no voy a decir ni una marca, pero que dicen que tienen microesferas. Y tú ves Sí. son cajas rojas y dice con microesferas. Esas microesferas son partículas, fragmentos de microplástico. Perfecto. Y en base a eso, ¿hay indicadores o resultados de los polímeros de los hidrogel? Mira, qué buena pregunta. No lo había pensado porque el hidrogel uno lo utiliza muchas veces para hacer propagación y yo no he mostrado todavía los datos del lúcumo. Nosotros hicimos un experimento con Cristian donde pusimos lúcumo a crecer con hidrogel y el hidrogel nos fue pésimo. Nunca crecieron las plantas y ahora que tú lo dices me hace mucho sentido. Puede ser que un plástico que esté generando un efecto negativo ahí. Entonces, ya primera parte, para mí era importante mostrar como el marco teórico de lo que son los microplásticos, de cómo afectan. Y una vez dicho esto, mostrarles un poco la aventura en que me he embarcado en los 2 últimos años de la pandemia con el grupo de investigación de la universidad en poder dilucidar qué hacen estos microplásticos en las plantas y específicamente en una parte clave del fenómeno de propagación, que es la reproducción. Entonces, más o menos, esta es una imagen de internet, pero más o menos el tipo de fragmentos que uno encuentra generalmente en la naturaleza. Simplemente para recordar, como si hablamos de propagación, la propagación no solamente poner una semilla, ponerle agua y que salga, ustedes saben eso. Hay todo un proceso antes que tiene que ver con que primero, eventualmente el 90% de las plantas con flor requieren de un polinizador. Entonces yo me puse a pensar y decía, bueno, el polinizador puede llevar plástico, y ese plástico puede ser depositado en la flor. Y ese plástico depositado en la flor puede bloquear el crecimiento del grano de polen de forma física. Y podría eventualmente llegar a la semilla y tener un efecto sobre el desarrollo de la nueva planta que se va a generar. Entonces hay todo un tema de que uno podría, en cualquier etapa del desarrollo de una planta, decir, bueno, aquí los microplásticos pueden intervenir. ¿Sabemos algo de eso? Re poco. Porque, ¿qué se sabe? Un poco lo que mostré anteriormente. Cuando la planta uno la pone, ¿no es cierto?, a crecer en microplástico, ve que se deprimen. Pero de aquí hacia atrás se sabe re poco. Y es ahí donde yo me metí, justamente porque también tiene que ver con mis intereses de investigación. Entonces, lo que voy a mostrar ahora tiene que ver más con esta etapa, con cómo el microplástico podría caer sobre esta estructura que se llama estigma de la flor, y en el estigma de la flor bloquear el desarrollo del grano de polen. Solo para los que no lo saben, los granos de polen cuando llegan a la flor se depositan aquí en esta parte del estigma y ellos prolongan un tubo que se llama tubo polínico. Y ese tubo polínico tiene que viajar hasta los óvulos, que aquí están marcados como estas pelotitas, y por ese tubo polínico viajan los núcleos y se genera la fertilización, la fecundación. Y ahí recién vamos a tener una semilla. Entonces no es ilógico si hay otros agentes que pueden bloquear el desarrollo del tubo polínico, como son contaminantes o como son granos de polen de otras especies, pensar que el plástico de pequeño tamaño podría también bloquear eso, ya que fue una de las preguntas que planteé. Ahora, claro, cuando uno parte de una investigación, lo primero es decir, ¿habrá alguien que haya estudiado si las abejas o algún polinizador lleva o no lleva microplástico? Sí. Por suerte, para mí, el año 2021 aparece este trabajo de un grupo de Dinamarca y de España, donde por primera vez evidencian que las abejas de miel pueden usarse como transportadoras de microplástico. Y aquí hay alguna fotografía. Estas son las partes del cuerpo donde más encontraron microplásticos concentrados y eventualmente se ven como pequeños fragmentos. Y no solamente este estudio no solamente está hecho en términos visuales, sino que después uno digiere completamente, o sea, no uno, ellos digirieron completamente las abejas y esto lo ven con técnicas químicas de cromatografía bastante sofisticadas para detectar qué tipo de plástico es. Entonces lo que más encontraron son poliéster, fibras principalmente. En segundo lugar, polietileno, ya que es de lo que están hechas todas las bandejitas plásticas blancas que nosotros utilizamos. Ya esos son los componentes principales. PVC en tercer lugar. Entonces, pensar que las abejas podrían llevar microplásticos a las flores pareciera que no es algo tan descabellado. O por lo menos este estudio me ayuda a descartar esa parte. La otra parte
y esto ya fue buceando muy profundo en los estudios, de lo poco que hay, nos topamos con un artículo del año 1989 en la revista Science. Y ellos, lo que hicieron estos autores, fue evaluar, estaban investigando otra cosa que nada que ver con el microplástico. Estaban investigando cómo se desarrolla justamente esta estructura que yo acabo de escribir, que es el tubo polínico, que viaja por toda la flor y llega hasta acá abajo. Entonces ellos necesitaban una especie de marcador que fuera avanzando con el tubo polínico y usaron microesferas de látex de 6 micrones, unas microesferas muy, muy pequeñitas, y las pusieron en esta parte de la flor para ver cómo se desarrollaba esta estructura. En esa época no interesaba el tema de los microplásticos, nadie se había preguntado por los microplásticos, pero lo que observaron es que estas pequeñas esferas de microplástico que ellos deliberadamente pusieron ahí en la superficie eran capaces de migrar hasta llegar a los óvulos. Ellos no evaluaron cuál era el efecto sobre la formación de semillas, nada, solamente lo usaron como un marcador. Así como quien usa un colorante, pero usa un microplástico. Entonces este fue como el otro estudio que me ayudó a mí para decir, mira, vamos bien encaminados porque en el fondo ya hay un trabajo que muestra que los microplásticos pueden translocarse y llegar a esta parte que es la estructura reproductiva femenina de la planta. Ya no solamente depositarse y bloquear, sino que también viajar por acá hacia abajo. Son esferas pequeñitas, solamente 6 micrones, pero que tienen esa potencialidad. ¿Ya? Entonces, en base a eso, armamos una serie de pequeños experimentos con el grupo de investigación, usando una planta modelo. Luego ustedes podrán decir, oye, no he estudiado tal planta. No, partimos con una planta que está súper validada como modelo de estudio, que es esta planta que antiguamente se llamaba Mimulus, ahora se llama Erythranthe lutea, y es una planta que encontramos acá en Chile, endémica de la cordillera de los Andes, tiene estas flores grandes, amarillas, bien vistosas, y son flores súper abundantes, entonces es lo que se llama un buen modelo de estudio, porque tiene una manera rápida de propagarse, es fácil de manipular, al ser grande uno puede intervenir esto con facilidad, produce muchas semillas, por lo cual no tenemos limitantes en términos de que las plantas crezcan. Yo pongo una semilla y a los 2 meses y medio ya tengo una planta con flores. Entonces los experimentos se pueden hacer de manera rápida. El año pasado puse a una estudiante de tesis, teníamos un grupo de colegas que estaba investigando polinización en cerezos. Y ellos habían colectado un montón de abejas de miel y no sabían, y botaban las abejas de miel. Las contaban, decían, ya hice una abeja de miel, las boto. Yo le dije, pásame la abeja de miel porque voy a poner a un estudiante a mirar si tienen microplástico. Esto no son las imágenes que mostré antes, son las propias que nosotros colectamos y nosotros encontramos, sin entrar todavía en técnicas químicas, solamente en observación, encontramos 8,5% de todas las abejas, casi, podríamos decir casi un 10%, de 300 abejas que Natalia, que fue mi estudiante que investigó este tema, encontró estas pequeñas fibras y fragmentos en varias de estas abejas. Ahora, este estudio lo muestro muy superficialmente porque es muy cuestionable, dado que el otro grupo de investigación tenía la abeja ahí un poco botada, esas se podrían haber contaminado en el camino, no significa que este plástico que encontramos, estas fibras, realmente venga de terreno, pero fue un indicio y vamos a seguir obviamente profundizando en esta línea porque nos interesa saber y nos hemos asociado con un laboratorio de la Universidad Santa María, de allá de Valparaíso, para justamente, ellos tienen una red de apiarios a lo largo de Chile. Entonces la idea es colectar ya con protocolos mucho más, digamos, rigurosos, abejas de miel y evaluar justamente si tienen o no tienen microplástico. Otra parte del estudio que también desarrolló Natalia tiene que ver con evaluar si abejorros, en este caso ya no abejas, que nosotros deliberadamente contaminábamos, eran capaces de traspasar microplástico a las flores. Porque una cosa es que un abejorro llegue contaminado a una flor, o una abeja, o el polinizador que sea, y otra es que ese plástico vaya a traspasar a las flores. Yo no muestro los resultados acá porque son muy preliminares, pero efectivamente sí encontramos que estas abejas que nosotros contaminamos, sí pasan el microplástico a las flores. Entonces aquí tenemos una abeja contaminada, pobrecita, que se sofocan, ¿no es cierto?, se ponen más lentas, se quedan pegadas en las flores, versus una abeja o un abejorro en este caso, que no está contaminado. En este caso ocupamos abejorros que colectábamos nosotros del patio, digamos, los lavábamos
y luego los metíamos al procedimiento. Es digamos, un experimento preliminar, pero que también vamos a seguir por esa vía. El otro experimento tiene que ver con justamente lo que yo les mencionaba, poner microplástico en esta parte y evaluar si después, al agregar polen, eso bloquea de alguna manera el desarrollo de semillas. ¿Ya? Y este trabajo lo hice con otra estudiante, con Valesca, que ha trabajado mucho para lograr los resultados que voy a mostrar. Aquí lo que hicimos fueron distintos tratamientos. Algunas flores la autopolinizamos, o sea, le sacábamos polen y le poníamos su propio polen sin nada de microplástico. Otras eran plantas control, las dejábamos ahí sin nada de microplástico. Todo esto lo hicimos dentro del laboratorio en cámaras de germinación para evitar cualquier tipo de contaminación externa. Y luego vienen los experimentos, digamos, con los tratamientos con microplástico, unas que solamente poníamos plástico, nada más, solamente poníamos plástico, otras que hacíamos un tratamiento que le llamamos depósito, primero poníamos plástico y después, al rato, le poníamos polen encima, y otra que le llamábamos mezcla. Sacábamos la parte masculina, la antera, mezclábamos con microplástico, como que si estuvieran arriba de una abeja, y luego eso lo depositábamos acá en el estigma. Ya usábamos estas puntas de aguja, de disección como medida, digamos, estándar de cantidades de plástico y polen que íbamos agregando. Y en base a eso, esperamos, ¿no es cierto?, unas semanas que se desarrollara el fruto y contamos las semillas, medimos la masa de la semilla y medimos la germinación de la semilla para ver si había algún efecto en todos esos niveles. ¿Qué encontramos? Encontramos que hay un efecto, aquí están los efectos de polen con plástico, y esta es la mezcla, y este es cuando uno pone primero plástico y después polen, comparado con la autopolinización. Cuando yo autopolinizo la planta, en promedio llegan casi a 200 semillas. Cuando están estos tratamientos que tienen plástico entre medio, la producción de semillas baja significativamente. Obviamente la que tiene solo plástico no produce ninguna semilla, porque en el fondo puro plástico no hay polen ahí, ¿ya? Y el control, que sin manipular es lo que la planta por sí sola se puede fecundar, que eso ya se sabía que estas plantas sí tienen la capacidad de muy baja de autofecundarse, y ahí está expresado. Entonces, ¿qué observamos? Que el microplástico sí tiene un efecto negativo sobre la producción de semillas. Ahora, si uno empieza a mirar la biomasa de las semillas, aquí lo que hacíamos era tomar todas las semillas del fruto, como son tan pequeñitas, estos son como granitos de polvo, son súper chiquititos, entonces teníamos que amasarlas todas y las dividíamos por el total, y eso nos da un promedio de cuánto pesa una semilla. Y aquí piensen que cerca de 0,038 miligramos por semilla. Entonces, bien difícil pesar cada semilla, lo que tenemos que hacer es pesarlas todas y dividir por el total, entonces llegamos a una aproximación. Si bien se ven diferencias en las barras, esto estadísticamente no difiere entre sí. Ya digamos, todas las semillas pesan lo mismo, no hay un efecto ahí. Usando la ventaja que allá en la universidad tenemos un microscopio electrónico y que uno puede arrendar algunas horas de observación, fuimos a mirar con el microscopio electrónico cómo se ve esto. Ya, entonces acá lo que vemos es el estigma, esta parte femenina que es la que recibe el polen, con la presencia de microplástico, que es esto que se ve aquí como unos cuadrados, unos fragmentos. Esto no tiene nada, esto el D es control, un estigma que está totalmente limpio. Este estigma que está acá tiene solo polen, pero cuando uno empieza a mirar polen con plástico, observa que hay, ¿no es cierto?, esta mezcla, sobre todo este de acá y este de acá, que hay esta mezcla, o se forma una matriz, donde ahí es difícil que los granos de polen puedan ingresar. Y si esto uno lo mira más al detalle, estos son los granos de polen que están, y estos son los fragmentos de microplástico, uno empieza a observar que estos fragmentos eventualmente pueden empezar a interactuar con los tubos polínicos que se están desarrollando. Ya, básicamente eso es lo que encontramos. Incluso hay pequeños fragmentos, todos esos puntos blancos que ustedes ven ahí son pedacitos de microplástico. Este es el control donde no hay microplástico y se ve la imagen que no tiene ni un punto blanco. En cambio acá está lleno de estos mini fragmentos que en el fondo son nanoplásticos y que eventualmente pueden llegar al óvulo de la planta, ya que es una parte del estudio que todavía no hemos desarrollado y que vamos a desarrollar durante este segundo semestre. Ver si este plástico es capaz de viajar por sí solo y bloquear al nivel, digamos, de la base de la planta en el ovario la fecundación. Esto también lo acompañamos de imágenes de microscopía de fluorescencia. Aquí no se ve muy bien porque está justo llegando el sol, pero aquí está, en todas las imágenes está el ovario
el estilo y acá arriba el estigma. Aquí fíjense que se ve eso brillante, eso es puro microplástico. ¿Ya? Puro microplástico que depositamos, y esta técnica nos permite ver el desarrollo del tubo polínico. Entonces nosotros podemos hacer un seguimiento de cómo el tubo polínico va avanzando, 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 hasta llegar a esta parte que se ve como un universo, que aquí se distingue mucho más. Cada uno de esos es un óvulo. ¿Ya? Este no recibió microplástico, que es como el control. En este existía autopolinización y se ve cómo llega a los tubos polínicos, y en los que recibieron microplástico igual se ve que llega a los tubos polínicos. O sea, hay una especie de bloqueo, pero igual hay algunos que son capaces de pasar, pareciera por entre medio este microplástico, y llegar hasta este nivel. ¿Ya? Cada uno de estos puntos brillantes, grandes, eso es un óvulo, y los fragmentos, digamos, de los tubos polínicos se ven de esta manera. Y aquí no se ve el microplástico porque el contraste no permite observarlo. Entonces encontramos que estos tubos polínicos que van creciendo en los tratamientos con plástico son mucho menos que en el tratamiento que solamente recibe autopolinización. O sea, hay como una especie de bloqueo también ahí a ese nivel. O sea, el microplástico no solamente bloquea la superficie del estigma, sino que también bloquea este viaje que hace el tubo polínico hasta el ovario. En términos de germinación, no observamos diferencia. Ya aquí está la germinación en los distintos tratamientos que obtuvimos semilla, y vemos que las curvas son equiparables entre sí, no hay diferencia estadística, tampoco hay diferencia aquí al final. Entonces uno puede decir, la germinación de una semilla de una planta que estuvo con microplástico o sin microplástico es equivalente. No hay un efecto ahí, ya el efecto está antes. Esto es otro estudio, lo voy a pasar rápidamente, pero aquí ya estamos metiéndonos en si ahora la semilla la ponemos en distintas concentraciones de plástico, ¿qué es lo que ocurre? Entonces llamamos a una concentración baja, que era 1 miligramo por litro de solución, eso le llamamos bajo, o concentración alta eran 100 miligramos por litro de solución alto. Y aquí vemos que hay un efecto de que las plantas que crecen en microplástico tienden a acelerar su germinación, y eso podría ser como un efecto de evasión que está descrito en algunas plantas. O sea, si la planta empieza a crecer y ve que hay microplástico en su ambiente, lo que hace es acelerar el proceso de desarrollo, más que hacerlo a la velocidad normal, que es lo que se ve acá. ¿Ya? Eso por lo menos lo que encontramos. Y también en este estudio de desarrollo, que es bastante preliminar, lo acaba de terminar, digamos, sus primeros datos. Mi estudiante encontró que hay un efecto también nuevamente sobre el desarrollo de estas plantas, tal como ya se ha evidenciado o les mostré anteriormente, en la longitud total, en la biomasa de la planta. Aquí hay una planta control, que ustedes pueden ver la gran raíz que tiene, y una planta creciendo en concentraciones bajas de microplástico y altas de microplástico. Entonces hay un efecto negativo, que es lo que se ve aquí en la barra morada, en comparación a la verde, o una reducción cuando las plantas están creciendo en microplástico tanto en la longitud total de la planta como en la biomasa de la planta. Lo que tiene sentido porque mientras más biomasa, probablemente la planta sea más grande, o mientras más grande, más biomasa va a tener. ¿Ya? No hay efecto sobre el número de hojas ni sobre un parámetro bien particular que se llama área específica de la hoja, y no observamos diferencia. Entonces, para terminar, el mensaje para la casa, como dicen los gringos, es que los microplásticos primero se encuentran en abejas y bloquean el desarrollo de tubos polínicos, eso es lo que nosotros hemos encontrado. Reducen la producción de semillas, pero no la biomasa ni la germinación. Por lo tanto, el microplástico no afectaría el desarrollo de la semilla, pero sí la formación de la semilla. Acelera la germinación cuando se encuentran en altas concentraciones. Probablemente esto responda a lo que se conoce como un mecanismo de evasión de la planta, y pueden alterar el desarrollo de las plantas en las primeras etapas. Como vemos acá, las plantas tienen menos longitud, menos biomasa. Bueno, este es el equipo y los agradecimientos a Valesca, a Abril y a Natalia, que son las estudiantes de licenciatura y de pedagogía que han trabajado conmigo en todo este tema de mantener las plantas en el laboratorio, de hacer muchos estos cruzamientos, de pasar horas a veces en el microscopio o hacer las tinciones para poder obtener los resultados. Y obviamente a las fuentes ahí parciales de
financiamiento, porque en realidad todo esto lo hemos hecho a pulso, nadie nos ha financiado ningún proyecto con esto, que yo, no es porque lo haga yo, pero yo creo que es importante poder hacer más investigación en microplásticos. Se sabe re poco. Así que muchas gracias por la atención. Ya. Entonces, preguntas que se le hayan ocurrido en este rato a ustedes. Yo quería comentarle, profesor, respecto al protocolo de extracción de microplástico del cuerpo de la abejita, que lo que sería estupendo es que pudieran evaluar en las corvículas, que sería la acumulación de polen que debería haber colectado la abeja, si es que ahí está el microplástico, porque si es que estos especímenes que está bueno para explorar solamente revisaron el cuerpo, probablemente encuentren más aún si es que revisan las corvículas, porque Sí. es lo que colecta del ambiente el animal. No, sí lo tengo en cuenta. Sí, lo tengo en cuenta. Una buena idea. Más que pregunta, me quedó dando vuelta a varias cosas que a lo mejor te puede servir para Sí, a lo por mejor favor, sí, esto es un trabajo súper el tema, hablaste de los polinizadores y menóptera principalmente, a lo mejor sería interesante ver díptera, Ujú. ¿cierto? Una cosa. Lo otro es el tema de la, bueno, independiente de lo interesante del tema, tal vez después trabajar a nivel de familia de planta, ¿cierto? Porque hay unas que son mucho más vigorosas, tienen un diseño floral distinto, que es otra variable que hay que considerar. Y otra pregunta, y ahí doy el paso a otro. ¿Cómo lo hicieron con el tema de contaminar el abejorro? ¿Ustedes tenían microplástico? ¿Cómo lo generaron? ¿Cómo se contaminó? Ya, como te decía o dije en algún momento de la charla, lo importante no es comprar microplástico a Merck, porque me van a dar un frasco de 500 lucas de este tamaño con microplástico que me va a salir carísimo y además no es lo que uno encuentra en el ambiente. Entonces lo que hicimos fue ir a un centro de reciclaje y conseguir pellet de un tipo de plástico particular. Yo por ahí estaba mencionado que es polipropileno, que es este plástico con el que hacen los invernaderos principalmente. Polipropileno transparente, bien limpio, que ellos nos dieron pellet, digamos un molido de polipropileno, nosotros lo llamamos al laboratorio y ahí lo que hacemos nosotros es transformarlo en microplástico. ¿Cómo lo transformamos en microplástico? Lo echamos dentro de una juguera con agua y lo molemos 10 minutos, qué sé yo, 5 minutos y tú obtienes una solución y esa solución la pasamos por tamices bien estandarizados de 1000 micrones, 500 micrones, 250 y el tamiz más pequeño que tenemos son de 63 micrones. Por eso por ahí en el título parecía polipropileno menor a 63 micrones. Entonces, todo lo que pasó ese último nivel, después lo llevamos a la estufa de secado y en la estufa de secado se genera un polvo. Y ese polvo lo rescatamos y ese es el microplástico con el que trabajamos. Lo caracterizamos, yo no traje fotos de eso, pero le sacamos fotografías, es bastante irregular, no es un fragmento regular. Y ese microplástico es el con el que trabajamos, que son fragmentos de menos 63. Entonces, por ejemplo, una próxima etapa para estos experimentos sería probar distintos tipos de fragmentos, tamaño de fragmentos. Me encantaría tener un tamiz de 25 micrones para ver cosas que estén entre los 25 y los 63. El grano de polen de esta especie es 25 micrones. O sea, nosotros estamos usando un fragmento que es, digamos, el doble y un poquito más, y de ahí para abajo, porque no tenemos control de los tamaños, solamente puedo decir, trabajamos con menos de 63 micrones. Por eso en la microscopía electrónica se ven esos puntos blancos, porque hay cosas súper chicas ahí metidas entre medio. Ese es el protocolo para obtener el plástico que estamos utilizando. No hay protocolos en general, porque la mayoría de la gente hace lo que yo te digo, va y le compra a Merck microplástico. Hay estudios que se hayan hecho sobre la posibilidad de que las plantas también estén acumulando plástico, porque al menos en investigaciones sobre la contaminación por metales pesados y cómo las plantas absorben metales pesados, uno de los grandes problemas es de que las plantas los absorben y uno al comer los frutos ¿existe esa posibilidad con los Sí, microplásticos? existe un estudio que lo hicieron en cebada, que observaron que la planta es capaz de acumular microplástico a nivel radicular, ya no lo trasloca internamente. Entonces, obviamente ahí ese grupo de investigación encuentra un modelo bastante bueno para seguir explorando capacidad de plantas bioacumuladoras de plástico. Pero es el único caso que conozco, no hay más. Porque en realidad los estudios de microplástico y plantas son contados con los dedos, casi con los dedos de la mano, no es mucho lo que hay. Pero hay. Ya, gracias.
¿Alguna otra pregunta para cerrar? ¿Estamos listos? Entonces, agradecer al profesor Gastón por su excelente charla, súper innovador su trabajo y, bueno, todas las perspectivas que tiene esto para el problema que tenemos de contaminación en general en el planeta y en particular en Chile. Así que, para agradecerle, le tenemos un regalo, un libro acá hecho por los profesores del Instituto de Entomología. Así que ahí se lo regalamos. Un aplauso al profesor por su excelente charla. Y ahora terminando, abajo tenemos cafecito para que podamos conversar un rato más holgadamente y podemos seguir conversando. ¿Algunas palabras, profesor? Agradecerte nomás la invitación. También mencionar que esta es la primera vez que vengo a cualquier evento a exponer sobre el tema de los microplásticos, porque el desarrollo del tema lo empezamos tan reciente que son datos, digamos, bien novedosos. Tenemos una publicación que está como en forma de preprint, que se llama ahora, que es como una especie de... Es un paper, básicamente, pero que todavía no pasa por evaluación de pares, que se lo puedo dejar al profesor Villagra para que lo comparta con ustedes. A mí me interesa que mientras más gente sepa del tema y más retroalimentación tenga, mejor. Así que muchas gracias por la invitación y por las preguntas. Gracias. Nos vemos para la próxima semana.